Mi nombre es Rosellana Delgado Arcentales del grupo número 8 de investigación operativa. Nuestro grupo de trabajo está conformado por los siguientes compañeros: Alex Guillermo Bermello Zorrilla, Piale Severa Yanganate, Coraima Yamile Moreira Cusme, Ángela María Chompinar Gote, Jorge Liz Chacipanta Yuyun. Título: Modelos de programación entera y cuadrática. Introducción. La programación entera y cuadrática es un campo fascinante dentro del ámbito de la programación matemática que combina dos conceptos muy poderosos que son la programación entera y la programación cuadrática. En esta disciplina se busca encontrar soluciones óptimas a problemas complejos teniendo en cuenta tantas restricciones enteras como cuadráticas. El objetivo principal de este estudio es adquirir un conocimiento profundo sobre la programación entera y cuadrática y distinguir las características y técnicas de resolución que la diferencian entre sí. A través del aprendizaje de aspectos relevantes podemos comprender cómo estas dos ramas se entrelazan para abordar problemas de optimización en diversos campos. Para alcanzar este objetivo general nos planteamos una serie de objetivos específicos. En primer lugar, se presentarán las definiciones y conceptos básicos relacionados con la programación entera y cuadrática, incluyendo su clasificación, propiedades fundamentales. En esta base teórica nos permitirá comprender mejor las características inherentes a este tipo de problemas y su importancia en la resolución de situaciones del mundo real. Además, exploraremos su utilidad y relevancia en la programación entera y cuadrática en diversos contextos, desde la optimización de recursos en las empresas hasta la planificación de rutas logísticas o asignación de recursos en proyectos. Estos métodos matemáticos ofrecen herramientas poderosas para la toma de decisiones eficientes y la obtención de soluciones óptimas. Finalmente, se desarrollaron ejemplos concretos de problemas de programación entera y cuadrática. Estos casos prácticos nos permitirán comprender cómo se plantea y resuelven este tipo de situaciones y nos darán la oportunidad de aplicar las técnicas aprendidas en el análisis y resolución de casos reales. Objetivos. Objetivo general: conocer la programación entera y cuadrática, distinguirlas entre sí por medio del aprendizaje de aspectos relevantes y sus técnicas de resolución. Objetivos específicos: presentar definiciones y conceptos básicos respecto a la programación entera y cuadrática, así como su clasificación. Determinar la utilidad e importancia de la programación entera y cuadrática. Desarrollar ejemplos de programación entera y cuadrática. Marco teórico. Un modelo de programación entera es un modelo cuya solución óptima es significativa solo si alguno o todas las variables de decisión están restringidas a valores enteros, lo que nos permite que algunos aspectos del modelo matemático se incorporen más allá del alcance de un modelo de programación lineal. Según el autor Acebo 2005 en sus tesis de grado, aporta que la importancia de la programación cuadrática recae en que, como es un caso especial de la programación no lineal, se utiliza como una función modelo para aproximar funciones no lineales a través de modelos locales. La programación cuadrática tiene 3 puntos muy importantes. 1. En el área financiera. 2. En los impuestos. 3. En los modelos de equilibrio. La programación cuadrática en el área financiera la utilizan para determinar la selección de estrategias óptimas de inversión. En los impuestos se utiliza para el análisis de política de los impuestos. En referente a los modelos de equilibrio, los economistas la utilizan para analizar las expectativas de cambio con referente a las condiciones económicas de una nación. A continuación, el compañero Alex Bermello. Hola, mi nombre es Alex Bermello Zorrilla. La programación cuadrática es un tipo especial en la matemática de optimización de problemas. Es el problema de optimizar reduciendo al mínimo o al máximo una función cuadrática de varias variables conforme a premios lineales en estas variables. La programación cuadrática trabaja con una clase especial de problemas en el que una función cuadrática de variable de decisión sujeta a restricciones lineales de desigualdad requiere ser optimizada. En nuestro caso, requiere ser minimizada. Una función cuadrática es una notación matricial, una función de la forma. Tipos de problemas de programación cuadrática. El problema cuadrático de minimización sin restricciones requiere minimizar la función cuadrática f de x sobre el espacio completo.
El problema cuadrático de minimización sujetos a restricciones de igualdad requieren minimizar la función objetivo f de x sujeta a restricciones lineales de igualdad ax igual b. Problemas cuadráticos de minimización sujetos a restricciones lineales de desigualdad requiere minimizar la función objetivo f de x sujeta a restricciones lineales de desigualdad ax igual a b. También puede contener restricciones de igualdad. Problemas de optimización de redes cuadráticas son problemas cuadráticos en los que las restricciones son restricciones de baja conservación sobre una red pura o generalizada. El problema cuadrático convexo son cualesquiera de mencionados arriba, en el cual la función objetivo a ser minimizada f de x es convexa. Problemas cuadráticos no convexos son cualquiera de los mencionados arriba, en el cual la función objetiva a ser minimizada f de x es no convexa. Problemas de complementalidad lineal son problemas especiales con un sistema de ecuaciones en variables no negativas, en el cual las variables están formadas en varios pares llamados pares complementarios. Un modelo de programación entera es un modelo cuya solución óptima es significativa solo si algunas o todas las variables de decisión están restringidas a valores enteros, lo que permite que algunos aspectos del modelo matemático se incorporen más allá del alcance de un modelo de programación lineal. Los creadores e investigadores de esta técnica fueron Wagner en 1950 y Manet en 1959, quienes desarrollaron varios métodos de solución. Uno de los primeros enfoques de solución al tipo de problemas que le plantea la programación entera fue el de evaluación de cada posible solución, es decir, cada una de las combinaciones de valores enteros para la variable del problema, conduciendo a una solución óptima exacta. A este tipo de resoluciones se le dio el nombre de métodos exactos. Hola, mi nombre es Piedad Lisset Vera Yanganate. Mi aportación al tema es hablar referente al marco teórico. Por otro lado, se desarrollaron otro tipo de técnicas que recibieron el nombre de métodos heurísticos, los cuales hacen referencia a la intuición y conducen a una solución próxima a la óptima en un tiempo razonable. Un modelo de programación entera es aquel cuya solución óptima tiene sentido solamente si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros, permitiendo incorporar en el modelamiento matemático algunos aspectos que quedan fuera del alcance de los modelos de programación lineal. En este sentido, los algoritmos de resolución de los modelos de programación entera difieren a los utilizados en los modelos de programación lineal, destacándose entre ellos el algoritmo de ramificación y acotamiento de Brown y Bohm, planos cortantes, relajación lagrangiana, entre otros. Siguiendo con lo expuesto, al marco teórico, la programación entera es el método empleado para resolver problemas que tienen variables de decisión enteras. Estos modelos se han considerado submodelos de la programación lineal con la característica de enteriedad. Uno de los primeros enfoques de solución al tipo de problemas que plantea la programación entera fue el de evaluación de cada posible solución, es decir, cada una de las combinaciones de valores enteros para las variables del problema conduciendo a una solución óptima exacta. Lo destaca Ibarra y Escalante en el año 2021. La programación cuadrática QP es el nombre dado a un procedimiento que minimiza una función cuadrática de n variables sujeta a m restricciones lineales de igualdad o desigualdad. La programación cuadrática es la forma más simple de problemas no lineales con restricciones de desigualdad.
La programación cuadrática es importante porque muchos problemas se comportan naturalmente de forma cuadrática, optimización de mínimos cuadrados con restricciones lineales. Pero también es importante porque a menudo surgen como subproblemas para resolver problemas no lineales más complejos. Dentro del marco teórico, un modelo de programación entera es aquel que contiene restricciones y una función objetiva idéntica a la formulada en programación lineal. La única diferencia en que una o más variables de decisión deben tomar valor entero en la solución final. Tenemos tipos de modelos de programación entera. El tipo de programación entera pura, el tipo de programación entera binaria y el tipo de programación entera mixta. Dentro de la programación entera pura, son modelos similares a los de programación entera. Tienen una fórmula general de máximo y mínimo, igual a A1x1 más A2x2 más A3x3 y así sucesivamente. Sujeto a A1x1 más A2x2 más A3x3 y así sucesivamente. Una no negatividad de xe mayor igual a 0 y entero. Muchísimas gracias. La programación entera binaria es un modelo de programación lineal donde las variables solo toman valores 0 y 1. Son para uso probabilístico, donde 0 rechaza la opción y 1 la acepta. La programación entera mixta es una técnica que permite modelar y resolver problemas cuya característica principal es que el conjunto de soluciones factibles es discreto. Este se divide en dos ramas, donde los problemas se definen como programa entero puro y programa entero mixto. Los programas lineales enteros mixtos son programas donde se requiere que algunas variables tomen valores enteros y en otras continuas, y surgen naturalmente en muchas aplicaciones. Estos tipos de modelos integran las variables puras y binarias. En base a la información presentada en el trabajo, se presentaron las definiciones y conceptos básicos, tanto de la programación entera como de la programación cuadrática. Es así que la programación constituye un conjunto de métodos y técnicas aplicadas para la resolución de problemas de optimización cotidiana. La programación entera es un modelo que contiene restricciones y una función objetiva, al igual que en el caso de la programación lineal, con la diferencia de que una o más variables de decisión debe tener valores enteros o binarios en su solución final. Por otro lado, la programación cuadrática es un método que busca minimizar la función cuadrática de una cantidad determinada de variables, sujeta a cierto número de restricciones lineales con igualdad o desigualdad. La programación entera se clasifica en mixta y pura, siendo que la primera es considerada híbrida al tomar variables de decisión entera, binaria o continua en sus problemas de optimización, mientras que la última se considera únicamente variables de valores enteros o binarios. En el caso de la programación cuadrática, se encuentra clasificada en problemas cuadráticos de minimización de restricciones, sujetos a restricciones de igualdad o lineales de desigualdad, optimización de redes cuadráticas convexos o no convexas, y de complementariedad lineal. De igual forma, se determinó la utilidad de este tipo de programaciones. En el caso de la entera es de suma utilidad cuando la solución a problemas no puede ser presentada en términos fraccionarios, sino únicamente enteros. Mientras que la programación cuadrática permite resolver problemas de optimización en programaciones lineales y es utilizado de esta manera como una función modelo. Asimismo, se presentaron ejemplos que permiten demostrar las técnicas de resolución y aplicación de la programación lineal y la programación cuadrática. Saludos cordiales, mi nombre es Ángela María Chompinar Argote. A continuación veremos un ejercicio de la programación entera. La programación entera, en la programación entera existen distintos tipos de variables de decisión, en las cuales tenemos reales, enteras y binarias. En las reales, cuando representan cantidades divisibles, tales como peso, volumen y tiempo.
En las enteras representan cantidades no divisibles, tales como personal, volumen y vehículos, objetos, etc. En las binarias tenemos dos estados posibles. Toma un valor 0 o 1. Para resolver un ejercicio de programación entera es necesario identificar los siguientes elementos. Todos ellos forman el modelo matemático. Tenemos variables de decisión, función objetiva y restricciones. A continuación veremos un ejercicio de programación entera. Tenemos una panadería dispone de 4 hornos para cocer pan, capaces de hornear un máximo de 1500 para el primer horno, 200 para el 2000, perdón, para el segundo, 1800 y 1700 barras de pan al día. El coste para poner en funcionamiento cada uno de los hornos es de 80 euros, 100 euros, 85 euros y 90 euros respectivamente para cada horno. El coste de hornear una barra de pan es de 30, 25, 28 y 32 céntimos de euro respectivamente. Teniendo en cuenta las previsiones de venta para hoy, el panadero va a elaborar 3000 barras de pan. Plantee un modelo que permita determinar qué hornos deben utilizarse y cuántas barras de pan tienen que cocerse en cada uno de ellos, si el objetivo del panadero es minimizar el coste total. La resolución debe determinarse qué hornos se utilizan y cuántas barras de pan se hornean en cada uno para cada horno. Aquí tenemos que I es igual a 1, 2, 3, 4. Estos son dependiendo de cuántos hornos hay. En este caso hay 4 hornos. Se usan dos variables. En este caso tenemos X y Y. El número de barras de pan horneados en horno I se representa con una variable entera. Aquí tenemos nuestra ecuación. ¿Ya? Y el uso o no del horno I se representa con una variable binaria. 1 si se usa el horno I y 0 si se usa el horno I. La función objetiva. El objetivo del problema es minimizar el coste debido a la utilización de los hornos y al horneado de las barras de pan. Cada barra de pan horneado en el horno 1 cuesta 30 centavos. El coste de horneados del horno 1 en euros es 0,3x1. En este caso estamos refiriéndonos del horno 1. Ya, dice, la variable binaria vale 1 si el horno se usa eh, y si el horno no se usa vale 0. De esta manera podemos escribir la expresión de la siguiente manera. El coste fijo asociado del horno 1 es de 80Y 1, como vemos aquí. Y así como esto, podemos ir realizando las siguientes, la función objetiva, con los demás hornos, que nos quedan el 2 y el 3 y el 4. Ya. La función objetivo del problema es min 0,3x1 más 0,25x2 más 0,28x3 más 0,32x4 más 80y1 más 100y2 más 85y3 y más 90y4. En restricciones, deben elaborarse 3000 barras de pan. X1 más X2 más X3 más X4 deben ser igual a 3000. Se puede cocer pan en los hornos que se ponen en funcionamiento, teniendo en cuenta la capacidad máxima de cada uno de ellos. En el horno 1 se pueden hornear 1500 barras si está encendido. En el caso contrario, si se encuentra apagado, no se pueden hornear ninguna barra. Podemos escribir esta restricción como X1 es menor o igual que 1500 Y1. Es esto que tenemos aquí. Ya. Y así vamos haciendo con las demás restricciones.
que nos quedan del horno 2, del horno 3 y del horno 4. Estas son las restricciones. Ya, aquí dice que las variables de los hornos 1, 2, 3, 4 deben salir no negativas. Con esto ya realizado, ya tenemos todos los elementos necesarios para realizar el modelo matemático. Aquí tenemos nuestra función objetiva y, como podemos apreciar aquí, tenemos nuestro modelo matemático. Bueno, eso es toda mi explicación de el ejercicio de programación entera. Muchas gracias. Saludos cordiales, soy Jorge Luis Chacipanta. A continuación vamos a presentar un ejercicio de programación cuadrática. Para ello, en este caso, se solicita minimizar la función objetivo, en este caso de producción de objetos. La función objetivo tenemos la siguiente. Bajo estas dos restricciones, algo adicional aquí que hay que tomar muy en cuenta, que x sub 1 y x sub 2 no deben ser menores a 0, es decir, deben ser positivas, es decir, debe haber alguna producción. Entonces, en este caso, se tiene que x sub 1 y x sub 2 debe ser mayor o igual a 0. Para ello, entonces, se verifica que al utilizar el método de Lemke finaliza en un número finito de casos o de iteraciones. Entonces, por ello se escriben las siguientes matrices. Tome en cuenta que aquí hay coeficientes en las variables de restricción y también hay coeficientes en las variables que integran la función objetivo, y estas nos van a servir acá para establecer nuestra matriz A y nuestra matriz H. Como un punto de referencia, la matriz A está compuesta por los elementos de las restricciones. Entonces, para iniciar, pues es H queda definida como positiva, entonces M es copositiva. Entonces, en este caso se decía que va a existir un número finito de pasos o de iteraciones, y para resolver el problema se denota el vector de las variables de holgura como y al vector de los multiplicadores de Lagrange, es decir, de las restricciones de a x menor o igual a b y x mayor o igual a 0 como u y b. Entonces procedemos a construir la matriz M. Esta matriz M está compuesta por varias pequeñas matrices, por ejemplo la matriz nula de 2 por 2, que se representa en este caso de esta forma, la matriz A transpuesta. En este caso tenemos la matriz A. Lo que hacemos es tomar los elementos de la primera fila, se convierten en los elementos de la primera columna. También los elementos de la segunda fila se convierten en los elementos de la segunda columna y hemos obtenido la matriz transpuesta de A. También tenemos la matriz H que se copia tal cual estaba señalada anteriormente, y también la matriz menos A. Esta matriz menos A lo que hacemos es multiplicar por menos 1 a cada uno de estos elementos. Entonces nos va a quedar menos 1, menos 1, 1, menos 2. Con esta matriz nosotros lo que procedemos es a elaborar una tabla. En esta tabla se agregan las variables W1, W2, W3, W4 en una especie de una matriz identidad. ¿Sí? En este caso tenemos una matriz 4 por 4. Además, se agregan las variables de los coeficientes de Z1, Z2, Z3, Z4, que son los coeficientes de la tabla de M. Además, se agrega la variable artificial Z sub 0, que tenemos aquí en este caso menos 1, menos 1, menos 1. Algo adicional, los elementos de Q van a ser los elementos que se muestran acá como un resultado parcial por ahora. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la primera iteración. Cabe recalcar que tomemos en cuenta una condición que se debe dar.
se debe calcular el mínimo de Q sub i. Este Q sub i, el sub i está entre 1 y 4. Entonces, esto es igual a Q4. Lo que nos lleva a elegir un elemento pivot. Este elemento pivot está en la fila 4, ¿sí? Esta fila 4, que es W4 y la columna de Z sub 0. Ahora, nosotros debemos regresar a la diapositiva anterior para explicar algo. Este elemento es el que habíamos señalado antes, que es la intersección de esta fila columna, que va a ser el elemento pivot. Este elemento originalmente tiene el valor de -1. Entonces, mediante operaciones entre filas, debemos hacerle que sea 1. Entonces, lo más lógico es multiplicarle a toda esta fila por -1. ¿Por qué? Porque -1 por -1 me da 1 positivo, que es el valor que yo necesito aquí en este caso y que está especificado aquí. Entonces, hemos multiplicado a todos los valores por -1. Algo adicional en este método es que todos los elementos, tanto arriba como abajo, de este elemento pivot deben ser 0. Entonces, aplicamos lo que son operaciones entre filas para ello. Luego de eso, entonces, hacemos el intercambio. Este Z sub 0 viene a reemplazar aquí a este elemento que antes se llamaba W sub 4. ¿Listo? Entonces, ahora continuamos con la siguiente iteración. En la siguiente iteración, por el test de cocientes, W3 deja de ser la base. Y por lo tanto, Z3 entra. Se pivota la fila W3. Entonces, asimismo, marcamos o seleccionamos toda la fila W3 y también se intersecta ahora con Z4, es decir, la columna de Z4. En este caso, aquí asimismo recordamos en la diapositiva anterior, este elemento de intersección es el que debe hacerse 1. Entonces, para ello, multiplicamos por 1/6 o lo dividimos para 6, que es una de las operaciones fundamentales entre filas. Entonces, lo hemos dividido toda esta fila para 6 y hemos obtenido estos valores. Algo adicional que recalcar, pero ya se mencionó en la tabla anterior, los elementos tanto en la parte superior como inferior de esa columna deben ser 0 y para ello utilizamos las operaciones elementales entre filas. Entonces, a continuación, pues vamos a construir nuestra siguiente tabla, no sin antes recordarles que por el test de cocientes, W sub 1 deja de ser la base y por lo tanto, ahora Z1 entra. En este caso, se pivota la fila W1 con la columna Z3. Recuerde, esta era la fila W1 con la columna Z3. Si nosotros regresamos a la tabla anterior, este elemento debe ser 1, porque es el elemento pivot que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, para ello, aquí en este caso lo que hemos hecho es multiplicar por el inverso multiplicativo, que sería 3/7. Pero este 3/7 lo multiplicamos para toda la fila. Asimismo, recordamos que los elementos que se encuentran en la parte inferior o superior de este elemento pivot deben ser 0. Entonces, hemos construido mediante las operaciones entre filas, hemos obtenido los ceros necesarios que son aplicables a este método. Ahora, este Z sub 3 lo vamos a reemplazar con el W sub 1. ¿Listo? Entonces, avanzamos con la siguiente iteración. Ahora, entonces, por el test de cocientes, Z0 deja de ser la base y por lo tanto Z1 entra. Se pivota la fila Z sub 0 con la columna Z sub 1. Ahora, para de pronto no confundirnos, recordemos que toda esta es la fila Z sub 0, toda, y la columna Z sub 1 asimismo es toda esta. Entonces, ahora sí podemos aplicar aquí. ¿Listo? Entonces, aquí recordemos que la intersección entre la fila
y la columna nos va a dar el elemento pivot. En este caso, recordemos asimismo que tenemos 5 séptimos. Para que este elemento 5 séptimos sea 1, lo multiplicamos por el inverso multiplicativo 7 quintos. Pero esta operación debe hacerse para todos los elementos de esta fila. Entonces hemos logrado obtener este 1 que tenemos aquí. Y también recordar que en este caso nosotros lo que debemos hacer es a todos los elementos que se encuentran en la parte superior de este elemento pivot o inferior deben hacerse ceros. Entonces esto lo logramos mediante las operaciones entre filas. También hay que recalcar que este elemento z sub 1 viene a reemplazar a este elemento z sub 0. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Aquí ya hemos llegado a la parte final de este ejercicio, pero ¿cómo nos damos cuenta que hemos llegado a la parte final de este ejercicio? Reemplazamos estos valores de z sub 3 y z sub 4, que representan 4 quintos y 6 quintos en la función objetivo original y obtenemos un valor negativo. Entonces esto nos indica que hemos llegado al mínimo de esta función objetivo, a los valores mínimos. Entonces, para ello lo que nos queda es interpretar esta tabla. Entonces, aquí en este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Todos los elementos que están en esta columna van a ser relacionados con los elementos que están en esta última columna. Es decir, de esta forma, z sub 3 va a ser igual a 4 quintos. ¿Listo? Entonces, vemos algo aquí. No tenemos z sub 0, tenemos z sub 1. Entonces, comenzamos con z sub 1. Z sub 1 es 14 quintos. Vamos a ver si es cierto. Aquí, z sub 1, 14 quintos. Z sub 2 dice 0. ¿Por qué dice 0? Porque no hay z sub 2. Tenemos z sub 3, 4 quintos y z sub 4, 6 quintos. Veamos si es cierto. Sí, 4 quintos y 6 quintos. Ahora, vamos con W sub 1. En este caso, W sub 1 dice que es 0 porque no existe. Correcto. El único W que existe es el W sub 2, que es 2 quintos. Entonces, en este caso, regresamos a la diapositiva y vemos que el único W que existe es W2, que vale 2 quintos, y los demás valores son ceros. Entonces, para obtener la solución, lo que hacemos es reemplazar estos valores en x sub 1 y x sub 2. Esto lo tendríamos de la siguiente manera. Entonces tenemos la función objetivo que tiene variables x y y. Entonces en este caso la x va a ser representada por 4 quintos y la y por 6 quintos. Al reemplazar y realizar todas las operaciones nos queda que f de 4 quintos, 6 quintos, nos queda menos 186 sobre 25. Esto, al dividirlo, nos queda aproximadamente menos 7. Pero aquí hay una cosa. Para la interpretación del resultado le hemos multiplicado por menos 1. ¿Por qué? Por la primera restricción que nos decía que x1 y x sub 2 no deben ser menores o iguales a 0. Perdón, deben ser mayores o iguales a 0. Entonces, por ello, pues le hemos multiplicado por menos 1 y hemos obtenido que el valor mínimo entonces es aproximadamente 7. A continuación, pues, les damos las gracias por la atención prestada al grupo número 8 en la asignatura de investigación operativa. Les agradecemos por su atención.